Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Vamos rápidamente, nos vamos a pasar ya de una manera directa con tanto la lectura como también la reflexión del Evangelio que corresponde a este día martes 5 de abril. Y nos dice lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, pues he aquí el problema de tanto ellos como judíos, sacerdotes, de aquel entonces me refiero, de aquel tiempo, los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, quienes eran también fariseos, ¿sí? Que tenían este problema que yo puedo asegurarles, la mayoría de católicos seguimos teniendo. ¿Y cuál es este problema? El no entender, y claro, dentro de lo que cabe, dentro de nuestra fe, pues por lo menos se espera creerlo, ¿verdad? Porque muchas de las veces nos enredamos o nos ensimismamos en nosotros mismos, en nuestra manera propia, ¿no?, de pensar, y queremos entender precisamente a Dios, ¿sí? Queremos entenderlo a su perfección, cuando ya de entrada estamos muy mal. No podríamos comprenderlo en la plenitud. No podemos pues poseer toda su sabiduría, ¿no? No podemos abarcar su grandeza, porque para empezar, al Dios al cual profesamos es un misterio. Ojo con esta palabra, el cual muchos, vuelvo a repetir, no, como de alguna otra manera no logra comprenderla, no logra comprender esta palabra porque lamentablemente la señora ignorancia pues se mete mucho, ¿no? Y no estoy hablando de acá de micrófono para allá con ustedes, no, también hablo por mi persona, en donde muchas de las veces pues nos dejamos arrastrar por ciertas ideologías, ciertos aspectos del mismo mundo, ciertas corrientes que van usurpando el lugar de nuestra fe, y que lamentablemente van sustituyendo ciertos conceptos. Y entonces cuando nos vamos acercando a nuestra verdadera fe o al conocimiento o a la enseñanza o al aprendizaje de nuestra fe o el depósito de la fe como tal,
luego no entendemos porque estamos tan mal acostumbrados o mal habituados a ya utilizar otras palabras que no tienen nada que ver con nuestra fe católica. Bueno, pues para entender el misterio, quisiera nada más explicar de que al hablar de que Dios, nuestro Dios, es un misterio, no es un impedimento, ¿sí? No es un impedimento para buscarle, no es un impedimento para saber más de Él, ¿sí? El que sea un misterio no significa o no quiere decir siéntate y ya no le busques más, ¿sí? O siéntate y quédate con lo que sabes, ya no busques más. No, al contrario. Aunque es un misterio, mi corazón responde a tu llamado. Aunque es un misterio, yo profundizo en tu palabra. Aunque es un misterio, yo te sigo buscando y te sigo siendo fiel, ¿sí? ¿Por qué empiezo con lo que es el misterio? Porque este evangelio del día de hoy presenta una cuestión muy central de precisamente parte del misterio del Dios que profesamos como católicos y que inclusive en nuestro credo lo mencionamos, es precisamente acerca del Dios trino y uno, ¿sí? Trino y uno, es decir, creemos en un solo Dios en tres personas. Yo creo que ya habrá momento, en algunas circunstancias, espero en Dios poder compartir con ustedes, algún programa donde me adentre un poco más a explicarles este hermosísimo misterio de nuestro Dios trino y uno, es decir, de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tan solo quisiera mencionarles un aspecto interesante de esta hermosísima trilogía, por así decirlo, ¿no? Que es el siguiente. Aunque son tres personas, pero es un solo Dios, ellas mismas están entrelazadas entre sí. Es decir, el Padre está en el Hijo está en el Espíritu Santo y viceversa. Y participan tanto de la misma divinidad como de la misma acción perfecta. Y con esto me refiero que donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Que donde está el Hijo, está el Padre y el Espíritu Santo. Que donde está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo. Es decir, no pueden separarse, son inseparables. De hecho, ya mucho he repetido, inclusive al comienzo de esta semana, si no es que también al final de la semana pasada, que hay un tema que utilizan mucho los padres de la iglesia titulado la relación inseparable de Jesucristo, Hijo, de Dios Hijo, con Dios Padre. Sí, inseparable. Y esto porque Dios Hijo, Jesucristo, pues nuestro Señor, ya se hallaba, ya se encontraba, ya existía antes de venir al mundo, ¿sí? Antes de nacer. O sea, de hecho, los padres de la iglesia le llaman el Dios preexistente. ¿Sí? ¿Por qué preexistente? Pues antes de, existente, ya existía antes de nacer. Es decir, nosotros muchas de las veces aquí también confundimos y decimos, ay, el nacimiento hasta que nació empezó a existir. No. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba con el Padre. Estaba con el Padre. La palabra estaba precisamente con el Padre. Que de hecho, otro de los títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo es el verbo encarnado, la palabra encarnada. Esta palabra que es del Padre es pronunciada, ¿sí? Existe, empieza a existir, nace. Entonces, por lo tanto, se hace carne, pues, para pronunciarse, se hace física para hacer contacto con el hombre. Y, bueno, algo también que es parte de este gran misterio, pero a la vez divino y hermoso, es precisamente vuelvo a repetir, relación inseparable que tiene con su Padre. Por lo tanto, ya aterrizando propiamente lo que el Evangelio nos presenta, es precisamente en lo que va a estar hablando Cristo nuestro Señor, en lo que va a estar predicando. No va a ser su propia palabra, no va a ser características propias o méritos propios. Cristo no va a estar describiéndose a él mismo, Cristo está hablando de su Padre.
siempre en los 3 años de vida pública va a hablar de su Padre, siempre. Es decir, del reino de su Padre. ¿Le va a hacer publicidad? Sí, lo digo en el buen sentido de la palabra. Su boca no va a parar de decir: en el reino de mi Padre, en la casa de mi Padre, sean perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. O sea, todo está conducido al reino de su Padre, ¿sí? Todo está conducido allá en el cielo, en la vida eterna. Y por supuesto, vuelvo a repetir, asimismo como habla de su Padre, ojalá aquí ya no entremos en confusión, como habla de su Padre, precisamente está hablando, pues, lo que dije hace unos momentos, de esa relación inseparable, de que si está hablando del Padre, está hablando para con Él, de que si se habla del Espíritu Santo, del Paráclito, está hablando en Él, ¿sí? A ver si no los llego a confundir, porque habíamos dicho, ¿se acuerdan? Donde está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Donde está el Hijo, está el Padre y el Hijo. Donde está el Espíritu Santo, está el Hijo y el Padre, ¿sí? O sea, están entrelazados, siempre permanentes en esa relación inseparable. Por lo tanto, pues aquí vamos a comprender que cuando Cristo, precisamente en este evangelio donde dice que pues no conocen, ¿verdad? Dice, no conocen de Él, ¿verdad? Quiero presentarme, quiero que vean, quiero que conozcan quién soy yo, ¿sí? Dice, los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? ¿Sí? ¿Te desconocemos? ¿Quién eres tú? Dice, Jesús le respondió, precisamente es que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que voy, dice, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo del mundo, es decir, de su Padre. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Atención en estas palabras, fíjense bien. Dice, Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, es decir, a Él. ¿Cuándo fue levantado? En esa cruz, ¿sí? En esa cruz. ¿Cuándo fue levantado? En esa cruz cuando muere, que no estamos muy lejos ya para meditar a través de esta Semana Santa, ¿verdad? Ese momento tan impresionante, tan extraordinario, que es el primero morir a su voluntad. Dicen muchos por ahí, ¡ay, qué impresionante! Murió por todos nosotros. Bueno, ese no fue, vamos a decirlo así, la primera dificultad de nuestro Señor. Porque la primera dificultad fue morir a su propia voluntad. Yo no quiero, Señor, pero pase de mí este cáliz, hágase tu voluntad, no la mía. Claro, ahorita lo dije con una facilidad, ¿verdad? Pero en su momento, qué difícil, qué crudo, sí, qué fuerte. No, la verdad no creo que nos lo imaginemos. Por más que nos hagamos decenas de por ejemplo, última película que hubo de él muy famosa de Mel Gibson, la película de la Pasión. No, eso no le llega. Y fíjense que sí impresionan las imágenes de esta película, pero no le llega. Sí, no le llega. Fue algo muy fuerte. Me refiero a ese momento cuando estuvo en el huerto de los olivos, el poder ofrecer la vida por nosotros, decir, bueno, a pesar de que la van a regar, pues ahí va, ahí estoy, ¿sí? Y segundo momento, ahí es donde ahora sí cada uno de nosotros, pues ya es común que lo comentemos, que lo pensemos, que lo meditemos, reflexionemos. El segundo momento más difícil, pues también es el poder morir en la cruz. Sí, ya es hecho extraordinario, impresionante. Y precisamente ahí es cuando se cumplen estas palabras, ¿no? Dice, Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, ¿no? Lo levantaron ahí en la cruz. Es decir, ese cuerpo de Cristo que ahora nosotros lo volvemos a revivir en la celebración de la Santa Misa. ¿En dónde es levantado el Señor? ¿Sí? En la Eucaristía. Si ustedes ven al sacerdote, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ya en el momento después de la fracción del pan? Ya que el sacerdote fracciona el pan, dice, este es el cuerpo de Cristo. Lo levanta. Y también en la consagración, cuando está precisamente
elevando el pan y el vino. Es elevado. Aquel que de alguna otra manera mira a este Cristo levantado es el que cree. Es el que se postra ante Él y confía en Él, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es, por ejemplo? Bueno, todas las partes son importantes de la Santa Misa. Pero podríamos encontrar aquí, inclusive, una manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vamos a encontrar más bien una manifestación de Cristo nuestro Señor, donde quizás te hable a través inclusive hasta del propio silencio, donde te impresione verlo allí levantado, verlo en esa Eucaristía que no es ya un pedazo de pan, sino es cambiado, ¿verdad? Es transformado ahora en su cuerpo y en su sangre y toda su divinidad. Pero va con esta palabra que hace un momento ya había leído, pero vuelvo a repetirla. Después de que es levantado dice, entonces conocerán que yo soy. Que yo soy. Fíjense estas dos palabritas, yo soy. ¿Sí? Nos vamos a ir unos pasajes por ahí más atrás. Más adelante. En donde precisamente después del huerto de los olivos, quiero que recuerden, quiero que todos ahorita ahí se pongan a imaginar ese pasaje, o si no es que el pasaje ya de mínimo, la escena de esa película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo. Acuérdense, después de su oración en el huerto de los olivos y después de que despierta a sus discípulos que se le durmieron, ¿verdad? ¿Qué sucede? Sucede que ya vienen a su encuentro, ya Judas lo había entregado, ya viene Judas con todos esos soldados, ¿sí? Y en cuanto llegan los soldados, le hacen una pregunta, ¿sí? Le hacen una pregunta, ¿quién de ustedes es Jesús? ¿Quién de ustedes es Jesús de Nazaret? ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor? ¿Qué dice? Yo soy, ¿sí? Yo soy. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, y ahorita dejamos en pausa el Nuevo Testamento, nos vamos hasta el Antiguo Testamento, ¿cómo se presenta Dios Padre? ¿Cómo se presenta Dios Padre? Con Moisés, lo estamos leyendo apenas en esta semana y la semana pasada. Con Isaías, con Jeremías, ¿cómo se presenta? Yo soy, ¿sí? O sea, el hecho de que Cristo se presentara o dijera yo soy, no se estaba refiriendo a yo soy Jesucristo, no, yo soy es un nombre, el nombre de su Padre, ¿sí? Por eso cuando se presenta ante el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento Dios Padre, y cuando se presenta a Cristo es la misma respuesta, es el mismo nombre, yo soy, es decir, Cristo está en el Padre está en el Hijo y a su misma vez en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, a través de este gran misterio tan divino, yo les compartiría a todos ustedes quién de nosotros realmente ha puesto atención en el nombre de Jesús a través de lo que Él pueda lograr manifestar en tu vida. ¿Quién de nosotros se ha puesto realmente a reflexionar, caramba, Señor, todo lo que has hecho por mí? Y ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Quién de nosotros realmente se ha puesto a reflexionar en el recorrido de toda su vida si realmente ese nombre sigue tan constante y sigue tan presente como debería de estar? ¿Sí? Porque estoy seguro que ha habido momentos en los cuales no ha estado presente. En los momentos cuando pecamos, cuando fallamos, cuando nos gana el enojo, cuando nos gana el coraje, cuando nuestro corazón empieza a corromperse por el odio, el rencor, el resentimiento, cuando no quiero perdonar. ¿Cuántos de nosotros podríamos quizás, aunque sea una pequeña parte de la vida de Cristo nuestro Señor, pudiera familiarizarse en el momento en el cual no queremos relacionarnos con el Padre, porque no queremos hacer su voluntad, porque me agrada más lo que yo crea, lo que a mí me apetece, lo que yo sienta? Yo le llamo a eso una conciencia a nuestra manera, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros llenos de
muchas cuestiones del mundo, y no me refiero porque sean malas, sino porque nos dejamos distraer, nos dejamos llevar y empezamos a centralizar nuestra vida en el materialismo, en la cuestión adversaria de la vida, llámale preocupaciones, llámale mortificaciones, circunstancias difíciles, enfermedad. O sea, por ejemplo, en estos precisos momentos, ¿cómo has respondido ante el estado de adversidad que estás viviendo? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Te encuentras temeroso, miedoso? ¿Has hecho más caso a la preocupación? ¿Vives con una incertidumbre de todos los días, de saber si vas a poder o no, de saber si vas a avanzar o no, de saber si te vas a curar o no, de saber si vas a solucionar el problema que tienes con tu esposa, tu esposo? ¿Cuántos de nosotros hemos realmente abierto el corazón y entregado a Cristo con toda confianza y decir, pues sí, Señor, tú sabes muy bien lo que me pasa, tú sabes que en mi interior he estado hecho un desastre, no quiero pasar por la cuestión del perdón, de la sanación, porque me da miedo, porque me da inseguridad, pero hágase tu voluntad? ¿Quién de nosotros realmente está dispuesto a aventurarse a esta bellísima experiencia del amor y del perdón? Y digo bellísima en cuanto a que nos regresa la paz. Pero claro, habría que ser conscientes que es difícil, mas no imposible, ¿sí? Habría que comprender a lo mejor también la parte en la que Cristo ha permanecido siempre en mí. Porque pensamos que no está cuando pecamos, pensamos que no está cuando nos va mal. Y déjame decirte que no, ahí es un error, ¿eh? Déjame decirte que no. Cristo está presente todos los días, cada segundo de tu vida. Siempre está presente, siempre. Mi abuela tenía una manera muy peculiar de decir las cosas, mi abuela materna. Decía, pórtense bien porque Dios los está mirando. Hasta que en una ocasión escuché de un sacerdote, porque también al parecer su abuela era de la misma escuela que la mía, y decía, y yo les puedo decir, pues pórtense bien siempre, o aunque se porten mal, Dios siempre los mira, ¿sí? Dios siempre los mira, se porten bien o se porten mal. Y créeme, así te portes mal, así llegues a pecar y estés totalmente claro, mientras haya un sincero arrepentimiento y estés con toda la culpa en tu corazón, Cristo también está viendo tu esfuerzo. No nada más te está mirando para decirte que ya te equivocaste, que por qué le fallaste. No. Está mirando más tu intento de regresar con Él. Está mirando más tu intento de regresar al verdadero amor. De probar el manjar del perdón. De probar su cuerpo. Está viendo tu intento. Y el hecho de que mire tu intento ya es la opción de la misericordia, es la puerta de la misericordia, en donde el mismo Cristo tiende la mano para que tan solo tú también abras tu corazón y tiendas esa mano a Cristo. Y continúes caminando, porque de esto se trata nuestra vida cristiana. De esto se trata el sentido de nuestro llamado, ¿sí? Porque nuestro llamado es a la santidad. Se trata del seguir luchando. No del quedarse tirado y quejarse, sino seguir luchando constantemente. Aquel que renuncia al seguir luchando ha dejado de ser cristiano católico. Ha renunciado a su fe y por lo tanto ha renunciado al reino como al rey de este reino. Tienes que continuar, tienes que seguir luchando. Porque ¿qué crees? No es de que por tus méritos vayas a continuar luchando, ya que has recibido a través del sacramento del bautismo aquel poder superior a ti que se llama Espíritu Santo. Por eso es que tan solo nos corresponde a cada uno de nosotros como criaturas la docilidad en el Espíritu, la docilidad de nuestro corazón al Espíritu de Dios, al Espíritu Divino. Y llámale con el título que quieras al Espíritu Santo, la gracia de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? Mis hermanos, espero que a través de esta bellísima experiencia cuaresmal que estamos a punto de terminar, última y quinta semana de Cuaresma, y empezando este nuevo momento que se llama Pascua,
¿podremos realmente representar o ser dignos de representar tan solo el significado del nombre Pascua? El significado del concepto de Pascua es el paso de la muerte a la vida. Hay que morir al pecado, como dice aquel canto, hay que morir para vivir. Muere a tu egoísmo, muere a tu rencor, muere a tu soberbia, muere a tu antigua persona que no te permite ver con claridad la gran manifestación que Cristo hace en tu vida. ¿Sí? Y por supuesto, con el hecho de que seamos testigos, fieles seguidores de Cristo nuestro Señor, podríamos comprender quizás que este amor que Dios derrama a cada uno de nosotros no se vuelve en ningún momento ni en ningún sentido egoísta, porque cada uno de nosotros tendremos tanto la necesidad como la misión de compartirlo, de llevarlo a diestra y siniestra, ¿sí? A cualquier persona, no importando quién sea. Y ahí es donde te darás cuenta, ¿cómo que he perdonado a esta persona que me caía tan gordo? ¿De dónde me salió esta fuerza? Pues no ha de ser de ti, seguro que es del Espíritu Santo que reposa en ti. Mis hermanos, esta oportunidad que tenemos en esta vida terrena es de alguna otra manera resultado de la misericordia de Dios. Aprovéchala, confesándote, comulgando, escuchando su palabra, dando gracias por el don de la vida, ¿sí? Y pese a las adversidades o la circunstancia difícil o el ambiente tan riguroso, fuerte, feo, incómodo, aún así, da gracias a Dios por este maravilloso don que te ha concedido a través de tu llamado, primero que nada, a la existencia, segundo, a la vida y tercero, a la vida eterna que el Señor se supone ha entregado por nosotros. Seamos pues testigos de un Cristo resucitado y no muerto solamente, sino de un Cristo resucitado. Me despido de todos ustedes con este mensaje que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.